Vamos a explicar en qué consiste el algoritmo que hemos desarrollado para encriptar y desencriptar. Bueno, lo primero es que acá tenemos un texto de entrada y este texto luego nos va a retornar un segundo string encriptado, que es todo este de acá. Luego este mismo string lo vamos a pasar acá en otro archivo donde nos va a retornar el mismo valor que escribimos inicialmente. Entonces vamos a explicarlo. Bueno, el algoritmo se compone de 4 fases. Lo primero es que acá recibimos un texto de entrada. Ese texto de entrada, luego lo que vamos a hacer es que acá lo vamos a convertir a código ASCII. Ahora, quiero hacer una aclaración, y es que solamente usamos las letras tanto en minúscula como en mayúscula, los números y el símbolo arroba y 2 símbolos más. No hicimos toda la tabla completa. Bueno, el tercer paso que tenemos acá es que tenemos nuestro propio salt. En este caso es 7. Este número es interno, pues digamos no lo conocería el usuario. Y tenemos un private key donde el usuario enviaría cuando vayamos a desencriptar esa clave y ese salt. Ahora, esto es un algoritmo simétrico donde solamente pues tienen como una clave privada para poder encriptar y desencriptar la información. Perfecto. Acá lo que hacemos es que, digamos, tenemos como multiplicamos ese private key por el salt. Acá tenemos un separador random. Esto básicamente lo que hace, que ya lo explico ahora en profundidad, es que me pone al principio y al final unos caracteres random para que cada que se actualice o se encripte algo, digamos el string que salga al final sea diferente, así sea digamos el mismo tipo de dato que vayamos a encriptar. Así recibamos el mismo input, siempre va a haber unos separadores random para que luego cuando se haga la segunda capa de encriptación el string sea diferente y sea más seguro, para que no sea digamos fácilmente predecible. En el 4, que es la segunda capa de encriptado, lo que hacemos es que convertimos ese código ASCII a letras, pero son ya unas letras que tenemos predefinidas. Entonces vamos a, bueno, aquí hay un tema. Este string numérico, ¿cierto? Antes de ser convertido a letras, tiene primero el separador random, que son unos caracteres al principio. Tiene todo el código ASCII y al final se separa de nuestra llave. De esta llave luego vamos a hacer un recálculo donde cogemos ese numerito que nos pasa el usuario como llave privada. En ese caso lo que hacemos es multiplicarlo igual por el salt, que obviamente es secreto, y si ese resultado es igual a esta llave de acá, pues lo procedemos a desencriptar, si no, no lo hacemos. Entonces acá voy a explicar rápidamente en qué consisten estas funciones. Entonces la primera, el separador random lo que hace es que le agrega al principio unos caracteres a, a esa cadena de números ASCII y a la llave para poderlo, pues digamos que sea diferente ese valor. Listo. Acá tenemos el encrypt ASCII, recibe un carácter, o sea, los números de 0 al 9, el arroba y ya luego solamente el abecedario, tanto en mayúsculas como en minúsculas, y tenemos un espacio. Listo. Luego cogemos, cuando ya tenemos todo esto en código ASCII, él va a recorrer toda la cadena
como en numérica. Voy a activar acá un momento. Entonces acá tenemos todo esto cifrado en código ASCII. Este es el string. Acá hay un separador y este es como la clave, que es la clave privada multiplicada por el salt. Perfecto. Y acá, si nosotros actualizamos esto, vemos que este dato de acá cambia. ¿Sí? O sea, él le antepone, digamos, esos dos caracteres de manera aleatoria que él está jalando de esta función. Listo. Ahora, encriptamos a el código ASCII. Luego de tener el código ASCII, la última capa de encriptación lo que hace es que recorre uno a uno, omitiendo estos caracteres que son letras, recorre uno a uno todos estos valores numéricos y les asigna una letra diferente. Y los caracteres que tienen que ver con los separadores, con los separators, les asigna el mismo valor. Entonces por eso al final nos va a quedar ese texto. Entonces mire que acá está el JX. Si yo le doy acá, obviamente aquí también cambian los dos primeros, pero el resto si son datos, si es, tienen que ver con el factor de conversión que nosotros definimos acá en esta última función. Muy bien, entonces datos de entrada, luego convertimos a código ASCII, luego ese código ASCII acá le agregamos la firma, por decirlo así, que es el private key multiplicado por 7, que ese estilo lo separamos. Y al principio le damos un separator random. Listo, ese string numérico que tenemos ahí, luego lo que hacemos es le pasamos una segunda capa de encriptación que lo que hace es que nos convierte todos los valores numéricos a letras. ¿Sí? Listo, y por esa razón nosotros luego cogemos este que tenemos acá y lo pasamos a desencriptar. Ahora, cuando nosotros vamos a desencriptar, hacemos un proceso inverso. Tenemos el texto que vamos a desencriptar. ¿Sí? Tenemos acá esas letras que tenemos allá que equivalen a un número. Acá pues es a la inversa. Recibimos la letra y luego el número. Lo mismo con estos caracteres especiales del random y los separadores. Listo. Luego de tener eso, pasamos ese código ASCII, ya lo pasamos a los caracteres reales, números del 0 al 9, arroba y ya todas las letras del abecedario. ¿Sí? Listo. Entonces acá tenemos, vamos a hacer un pequeño cambio acá para que veamos cómo funciona. Aquí tenemos este texto de entrada, yo lo voy a cambiar. Vemos que acá nos sale el mismo. Muy bien, entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar este texto de entrada. Bueno, aquí por efectos prácticos tampoco agregamos los caracteres con tilde. Entonces tenemos este texto, yo lo voy a actualizar. Listo, y acá nos cambia obviamente el texto que está encriptado. Entonces vámonos acá, vamos a desencriptar, entonces le vamos a indicar ese texto, ya no es este string, sino que es este que es un poco más largo. ¿Sí? Perfecto, y acá vamos a ver, listo,
acá él no lo cambia. Ahora, bueno, entonces acá hacemos el proceso a la inversa, pero recibimos el texto, lo pasamos a código ASCII, empezamos como a mirar y validamos acá que la clave, que es esta, multiplicada por el sal, nos dé lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo llego? Yo tengo esto acá. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cambio esto? Le agrego, por ejemplo, 3 ceros. Él valida que la llave esté correcta. y este predicate es el mismo predicate que manejamos acá cuando generamos nuestra llave. Listo. Entonces, validamos que esa llave funcione y acá empezamos el proceso a la inversa. Entonces, primero vamos a separar todos los que están en código ASCII, que si nos fijamos, hacemos un explode, que todo lo que está en código ASCII y este prefijo pues está separado por guión al medio. Empezamos a hacer en este bucle, validamos que haya algo, validamos en este bucle, aislamos estos valores que no nos sirven para nada realmente, es decir, pues no hacen parte del texto compuesto. Acá validemos que, bueno, que esto no esté vacío, que sea mayor a 9, quiere decir que llegó al final de esta cadena, acá, ¿cierto? Y listo, validamos. Entonces, si no, entonces empezamos a hacer nuevamente esa validación y nos paramos después de esta línea. Hacemos un explode y nos paramos en ese número. Ese número de allá no lo vamos a necesitar ya porque ese es el que nos servía de llave. Ya lo usamos. Bien, entonces acá le decimos que, bueno, mire, si digamos antes de este símbolo tenemos un número que es el último, lo vamos a tomar. Listo. Y luego acá, como esto lo tenemos dentro de un bucle, estamos recorriendo número por número, ¿cierto? Cada uno de los códigos ASCII. Entonces acá le pasamos la función de create ASCII, que ya nos va a dar el texto real. Le pasamos ese último numerito, o sea, siempre estamos mirando cuál es el último número. De lo contrario, pues él va a seguir en el orden y va a recorrer este value separado de este explode. Y listo, finalmente acá ya él nos va a retornar el string desencriptado. Y en caso tal de que no aplique, de que no valide bien la llave, pues va a decir la llave no es correcta. Entonces, esta es la manera como funciona nuestro algoritmo. Es un algoritmo simétrico, pero digamos tiene dos capas de encriptación, donde se pasa primero todo a código ASCII, se le agrega un señuelo, como ya expliqué, un señuelo aleatorio, y al yo modificar en el momento que se haga esto, pues obviamente este string cambia porque cambia el señuelo, y luego pues finalmente lo que va a hacer es que se va, para desencriptar se valida que la llave sea correcta y empieza el proceso a la inversa para poder mostrar este texto plano. Y básicamente esto es como funciona nuestro algoritmo. Ese algoritmo fue relativamente sencillo. Lo hicimos con dos funciones para desencriptar y para encriptar, bueno, si usamos tres, una para generar los caracteres random, otra para encriptar, es decir, para pasar como cada carácter a número, a código ASCII, y luego de estar en código ASCII, pues cada uno de esos numeritos, pues obviamente como solo hay números del 0 al 9, digamos él recorría uno a uno cada uno de los códigos ASCII y los empezaba a convertir de esta manera. Listo. Entonces esa es la manera en que construimos nuestro algoritmo.